Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente en el curso, la lección 3 de la lectura eficaz de la Biblia, basado en la obra de Gordon Fee y Douglas Stuart. En esta ocasión estamos en el tema de las epístolas, capítulo número 1, y el poder del contexto. El día de hoy vamos a estar tratando de responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué no podemos leer las cartas de Pablo como si fueran cartas escritas para nosotros? La tesis central de la lección del día de hoy es que las epístolas del Nuevo Testamento son cartas reales escritas a comunidades reales con problemas reales, y leerlas sin reconstruir la situación que les dio origen es como escuchar una sola mitad de una conversación telefónica. Tienes las respuestas de uno de los involucrados, que son las respuestas de Pablo, pero no siempre tenemos las preguntas de la comunidad. El contexto histórico y el contexto literario son las dos llaves que van a abrir el significado del texto. El día de hoy, los objetivos del aprendizaje para cada uno de nosotros de esta lección es que podamos descubrir la naturaleza ocasional que produjo estas epístolas del Nuevo Testamento y cuáles fueron sus implicaciones. También necesitamos identificar las 6 partes del formato de una carta antigua, distinguir, muy importante, entre carta y epístola, aplicar el método de reconstrucción del contexto histórico a cualquier epístola, buscar analizar un pasaje epistolar siguiendo el argumento, párrafo por párrafo, y finalmente poder abordar con humildad y criterio los pasajes genuinamente difíciles. Con todo esto como preámbulo, entremos a la sección número 1, llamada la trampa de la familiaridad. Comenzamos hoy el corazón del curso. Fíjate, durante las semanas anteriores estuvimos construyendo los fundamentos, pensando en por qué toda la lectura de la Biblia implica interpretación y cómo funciona la traducción. El día de hoy vamos a comenzar a recorrer los géneros literarios uno por uno, con las herramientas específicas que cada uno exige. Empezamos con las epístolas del Nuevo Testamento. Y la razón por la que Gordon Fee elige comenzar aquí es contradictoria. Fíjate, iniciamos con las epístolas porque son el género que más fácil parece interpretarse. Piénsalo, mira, Romanos capítulo 3, verso 23. Lo leemos y lo observamos y decimos, bueno, el texto dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Viéndolo, observándolo, pensamos y nos preguntamos, ¿quién necesita ayuda para entender eso? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Clarito. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Y una vez más lo observamos y es claro como el cristal. No necesita interpretación, está clarito. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, donde nos habla del fruto del Espíritu Santo, y pareciese que no hay nada que explicar. Pero entonces alguien abre el estudio bíblico en Primera de Corintios, y ahí empiezan las preguntas interesantes, donde nos preguntamos, ¿cómo se aplica la excomunión del capítulo 5 cuando el excomulgado puede simplemente irse a otra iglesia? Y bueno, en ese contexto era a otra casa, a otra comunidad, a otro lugar donde se congregaban. Otra pregunta podría ser, ¿qué hacemos con los dones espirituales de los capítulos 12 al 14 en una comunidad o congregación que no los acepta? Luego nos podemos enfrentar con la pregunta de, bueno, ¿y las mujeres de hoy deben de cubrirse la cabeza para orar, como lo dice el capítulo 11, versos 2 al 16 de Primera de Corintios? ¿O también deben de callarse completamente, como lo dice en el verso 14, capítulo 14, verso 34? La familiaridad con algunos textos nos hacen descuidados con otros textos que no logramos entender de manera clara. Las epístolas parecen fáciles en los lugares conocidos, pero en cuanto profundizamos
aparecen algunas cosas complicadas que el lector desprevenido no estaba contemplando. Y la razón de esta complejidad tiene un nombre preciso. Va a sonar un poquito técnico, pero más adelante lo vamos a descifrar. El nombre preciso es el carácter ocasional de las epístolas. Pensando en esto, vamos a entrar a la sección 2, que va a buscar responder la siguiente pregunta. ¿Qué es exactamente una epístola? Más adelante vamos a entender lo que acabamos de decir, el carácter ocasional de la epístola. Pero antes de eso, entendamos un poquito qué es exactamente una epístola. Antes de hablar de cómo interpretar las epístolas, vale la pena detenerse en entender y buscar qué son. Porque no todas son exactamente lo mismo y entender las diferencias va a ayudar a que las podamos leer de una mejor manera. Fíjate. A finales del siglo XIX, el estudioso alemán Adolf Deismann realizó un descubrimiento fascinante. Entre los miles de papiros encontrados en Egipto, había cientos de cartas ordinarias del mundo grecorromano. Eran cartas de comerciantes, cartas de soldados a sus familiares, de funcionarios, incluso algunas cartas de amigos. Y cuando las comparó con las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, notó algo importante. El formato era prácticamente idéntico. A partir de eso, Deismann propuso una distinción que sigue siendo útil hoy. Usó la palabra carta para referirse a lo que todos entendemos por carta en su sentido más simple y sencillo. Algo como un documento personal escrito para una persona o grupo de personas específico que responde a una situación concreta, sin ninguna intención ni pretensión de ser literatura, ni tampoco de llegar a un público más amplio, más allá de ese grupo específico. Cuando escribes un mensaje a un amigo contándole algo que pasó, eso es una carta y tiene totalmente sentido para ambos. El destinatario lo entiende porque está dentro de la situación y nadie más necesita leerlo ni entenderlo para que se cumpla su propósito. Ahora, la epístola, en cambio, es otra cosa. La epístola tiene la forma externa, sí, de una carta, ya que comienza con un remitente y un destinatario, pero en realidad es un escrito literario con intención pública. No responde a una situación urgente y específica. La epístola desarrolla ideas para una audiencia más amplia, con un cuidado artístico, pensando en quienes lo van a leer más allá del destinatario inmediato. La diferencia sería algo así como la que existe entre el mensaje que le mandas a tu hermano, distinto a un artículo de opinión publicado con un formato que parece carta o que es una carta abierta. Tiene la misma forma, pero el propósito es completamente distinto. Aplicada al Nuevo Testamento, esta distinción tiene consecuencias hermenéuticas directas. Deismann argumentó que la mayoría de las cartas de Pablo, incluidas las más extensas como Romanos, Corintios y Gálatas, son cartas verdaderas en el sentido pleno de la palabra. Documentos de comunicación real, urgente y personal, escritos para resolver problemas concretos en comunidades concretas. No fueron tratados filosóficos con disfraz de epístola. Esos fueron cartas. Y eso, como veremos en los próximos minutos, cambia completamente cómo deben de leerse. De hecho, algunos eruditos posteriores han suavizado esta distinción, pensando en que no todo el Nuevo Testamento encaja perfectamente en ninguna de las dos categorías. Pero el punto central sigue siendo válido y es decisivo para la interpretación. Las cartas de Pablo son documentos reales de comunicación personal. No son libros de teología sistemática organizados para los tiempos posteriores. Las escribió para tratar asuntos urgentes con comunidades que conocía
Y eso cambia todo en cómo las observamos, leemos y estudiamos. Entramos al formato de la carta antigua. Fíjate, uno de los aportes más concretos de este capítulo es mostrar cómo las cartas del mundo grecorromano tenían un formato estándar reconocible y cómo las cartas del Nuevo Testamento siguen ese mismo formato. Esto no es un detalle pequeño ni menor. Conocer el formato e identificar la función de cada parte del texto. Vamos a observar un poquito, bueno, yo lo estoy observando y te lo voy a compartir. El formato estándar constaba de 6 puntos, 6 partes. Primero, tenía un nombre del escritor. En este ejemplo del Nuevo Testamento es Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por la voluntad de Dios. Punto número 2, tenían el nombre del destinatario. El ejemplo sería a la iglesia de Dios en Corinto. Punto número 3, el saludo. Pablo diría gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Punto número 4, la acción de gracias u oración. Pablo diría siempre doy gracias a Dios por ustedes. Y ahí puede haber una variable o una ausencia. A veces está la acción de gracias y a veces no. El punto número 5, el cuerpo del texto, que el ejemplo de Pablo sería el contenido específico de la carta, de lo que refiere o el punto a tratar. Y el punto número 6 es el saludo final y la despedida. Pablo diría, la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Lo más interesante hermenéuticamente es el elemento número 4, la acción de gracias o petición de oración. En la mayoría de las cartas antiguas aparecía como un deseo convencional de salud y bienestar, muy similar a nuestra pregunta que hacemos en los mensajes diciendo, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Así lo hacemos hoy, ellos lo hacían con ese saludo. Gordon Fee ya mencionó en lecciones anteriores que la tercera carta de Juan en el capítulo 2 es exactamente esa fórmula convencional. Pero en las cartas de Pablo, este elemento se transforma y se convierte en una acción de gracias teológicamente cargada que muchas veces anticipa los temas principales de la carta. Como que chispea un poquito, anticipa un poquito de lo que va a estar hablando. Noto también los casos donde ese elemento simplemente falta. En Gálatas, en 1 de Timoteo y en Tito, no hay acción de gracias ni saludo cálido al inicio. Pablo va directamente al tema central, al problema. Y esa ausencia misma es información. Algo urgente estaba en juego y por eso parece que usó el tono frío o solemne del inicio, ya que te dice algo sobre la situación que motivó la carta y que Pablo fue directamente a tocar ese tema. Ok, ahora entremos a la sección 3. Los documentos de ocasión, la clave de todo. Llegamos al concepto más importante del capítulo, al que los autores llaman lo más importante que se debe observar al leer o interpretar las epístolas. Todas son documentos de ocasión. Vamos a entrar ahora sí para poder identificar un poquito más claro a qué se refiere. ¿Qué significa que una carta es un documento de ocasión? Significa que esa carta fue motivada y producida por una circunstancia específica. Alguien tenía un problema, hacía una pregunta, cometía un error, enfrentaba una crisis y Pablo o Pedro o Juan o Santiago respondían. La carta existe porque existió primero la situación que la provocó. Una de las notas que Gordon Fee pone en el capítulo 3 es que la mayoría de los problemas de interpretación de las epístolas se deben a su factor ocasional. Tenemos la respuesta, pero no siempre sabemos las preguntas o los problemas. Como dijimos al inicio, es como escuchar solamente una parte de la conversación telefónica y tratar de imaginar lo que está diciendo la otra persona. Esta metáfora de la conversación telefónica es una de las más útiles de todo el libro.
Imagínate escuchar solamente un lado de una persona en una llamada larga. Estás ahí escuchando y simplemente dices, no, eso no está bien. ¿Por qué harían algo así? Mira, sobre lo que me preguntaste, en cuanto a este otro tema, y puedes estar imaginando algo de lo que habla la otra persona, pero muchas piezas faltan, muchas piezas no las puedes encajar. Eso es exactamente lo que hacemos cuando leemos Primera de Corintios sin conocer la situación de Corinto. Eso tiene dos implicaciones prácticas enormes, perdón, que Gordon Fee subraya. La primera es, las epístolas no son principalmente tratados de teología sistemática, más bien contienen teología en abundancia y de la más rica y profunda de todo el Nuevo Testamento, pero esa teología siempre está al servicio de una necesidad particular. Pablo no escribe a Romanos para organizar toda su teología en un solo volumen. Escribe Romanos porque está por visitar Roma por primera vez. Quiere presentarse y tiene una agenda apostólica compleja que involucra el problema de la relación entre judíos y gentiles dentro de la iglesia. La teología de Romanos está moldeada por esa situación. Que la palabra justificación aparezca 15 veces en Romanos y Gálatas y solamente 2 veces en todas las demás cartas de Pablo juntas, no es casualidad. Es el vocabulario específico que ese problema específico requería y necesitaba. La segunda implicación es que para entender bien una epístola, la primera tarea es simplemente la reconstrucción de la situación que produjo o originó esa carta. No debemos de interpretar versículos sueltos, no debemos de buscar mi versículo favorito. Primero, necesitamos preguntar, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué existe esta carta? Son preguntas, lo he venido diciendo últimamente, entre mejores preguntas hagamos, mejores respuestas vamos a encontrar. Y cuando observamos las cartas del Nuevo Testamento, pensar en qué estaba pensando el autor cuando estaba respondiendo o por qué estaba existiendo esta carta, vamos a poder encontrar mejor sentido a la profundidad de la carta. Sección número 4. El contexto histórico. Fíjate, la ciudad de Corinto. Para demostrar cómo funciona esta reconstrucción en la práctica, Gordon Fee utiliza Primera de Corintios como su caso de estudio principal. Y el primer paso es entender dónde estaba Corinto y qué era Corinto. Corinto en el siglo I no era una ciudad cualquiera, era un puerto estratégico en el Istmo que une el sur y el norte de Grecia, lo que la hacía un nodo, un grupo de comercio entre el Mediterráneo oriental y occidental. Cuando Pablo la visita por primera vez alrededor del año 50 después de Cristo, tenía apenas 94 años de reconstruida, tras ser destruida por los romanos en el 146 a.C. Esto es importante. Era una ciudad joven, de crecimiento acelerado, sin la tradición aristocrática de Atenas, llena de migrantes, comerciantes y aventureros de toda clase. Era una ciudad cosmopolita, rica, protectora de las artes, extremadamente religiosa, con al menos 26 templos y santuarios, y famosa en todo el mundo mediterráneo por su permisividad moral. Era una pachanga, era un libertinaje. Gordon Fee la compara con lo mejor y lo peor de las grandes metrópolis modernas como Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid, Bogotá, en Estados Unidos, no sé, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, todo concentrado en un solo lugar. No era como dice expresamente una carta a una iglesia rural. No era eso. Comprender ese contexto, ese trasfondo cambia la lectura de prácticamente cada página de Primera de Corintios.
La idolatría no era un problema abstracto. Los templos estaban en cada esquina y la carne sacrificada de los ídolos se vendía en el mercado. La inmoralidad sexual no era una tendencia cultural vaga ahí media, como que estaba influyendo. No. Era el estilo de vida normalizado de la ciudad. El orgullo intelectual y la valoración de la elocuencia filosófica no eran actividades individuales. Era la cultura de evaluación de maestros itinerantes que llenaban la ciudad. Andaban por todos lados. Y luego está el proceso de reconstrucción de la situación a partir de la carta misma. Gordon Fee sugiere un método en 4 pasos que cualquier lector puede aplicar sin necesitar de una formación académica especializada. Mira, ¿cómo se hace la reconstrucción del contexto histórico? Primero, una investigación externa. Se necesita para poder armar esta construcción del contexto histórico. El primer punto es, repito, paso 1, investigación externa, es consulta la introducción al libro en una Biblia de estudio, un diccionario bíblico o la introducción de un comentario. Necesitamos obtener información básica sobre la ciudad, la época y lo que se conoce de la comunidad destinataria. Punto número 2, para poder ampliar nuestra visión y comprender el contexto histórico, es la lectura de la carta completa de una sola vez. Necesitamos leer toda la carta sin detenernos en cada versículo. Una hora bien invertida. El objetivo es la visión del conjunto. Preguntarnos qué tono tiene, cuáles son los grandes temas, qué tipo de problemas aparecen. El tercer paso es que son 4 clases de notas durante la lectura. La primera nota es observaciones sobre los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Qué actitudes tienen? La segunda nota es la actitud del autor. ¿Está corrigiendo? ¿Está alabando? ¿Está suplicando? ¿Está amonestando? ¿Exhortando? La tercera nota son las ocasiones específicas que menciona. Preguntarnos, ¿qué le informaron? ¿Qué le preguntaron al autor para que él esté respondiendo esto? Tratar de ir reconstruyendo qué fue lo que hizo que Pablo o Juan o Santiago respondieran esto. La cuarta nota es que las divisiones lógicas de la carta, donde hay cambios de temas durante la carta. Al ir leyéndola, como lo dijimos ahorita en el paso 2, leerla completa, ir identificando, ir poniendo notas de nuestra parte al margen del texto bíblico. Ok, aquí hay un cambio de tema. Y eso nos va a ayudar a ser más detallado en el estudio completo de la carta. Finalmente, ya vimos las 4 notas. Pasamos al cuarto paso, que es la construcción de un bosquejo tentativo. Un bosquejo es tomar notas muy amplias, identificar los grandes bloques de la carta. Inclusive, mira, muchos de nuestras Biblias ya vienen con esos bloques señalados, con subtemas. Vamos a poder identificar esos grandes bloques de la carta y el problema que cada uno aborda. Ya ese ejercicio, ya los traductores, ya una parte ya no la han hecho. Y este bosquejo es simplemente tentativo, pero es la base para el estudio por secciones. Gordon Fee aplica este método a 1 Corintios y aparece un cuadro extraordinariamente rico de una comunidad en crisis. Los creyentes en Corinto son principalmente gentiles, con algunos cuantos judíos amantes de la sabiduría filosófica, orgullosos y arrogantes. Pero Pablo recibió noticias de su situación por 2 vías. Una fue una delegación de una familia de Cloé que le informó de los conflictos que estaban pasando. Así lo vemos en el capítulo 1, verso 11. Y otro punto de cómo Pablo se enteró es que hubo una carta oficial de la congregación con preguntas formales. En el capítulo 7, verso 1 lo vemos. La repetición de en cuanto a y acerca de en los capítulos 7 al 16
nos muestran, marcan cada uno de los temas de esta carta. El resultado es un mapa de los problemas de Corinto, que hace que la carta sea legible como una respuesta coherente, no como una colección random, aleatoria de temas. Con esto, mira, los problemas de la iglesia de Corintio, en Primera de Corintios, son los siguientes. ¿Qué se le informó a Pablo verbalmente? Lo vamos a ver en el capítulo 1 al 6. ¿Qué se le informó? Se le informó de división en torno a los líderes como Pablo, Apolo, Cefas y Cristo. Se le informó en el capítulo 5 sobre un caso de inmoralidad sexual sin precedentes en la iglesia. En el capítulo 6 se le informó de litigios legales entre creyentes ante jueces paganos. Y en el mismo capítulo 6, versos 12 al 20, se le informó sobre una fornicación como práctica aceptada. Las preguntas de la carta oficial fueron, los vemos en los capítulos 7 al 16. Las preguntas, ¿cuáles fueron? Se le preguntaron sobre el matrimonio y el celibato. Se le preguntó sobre las vírgenes y el matrimonio en el capítulo 7. En el capítulo 8 y en el capítulo hasta el 11 se le preguntó sobre la carne sacrificada a los ídolos. Más adelante en el capítulo 11 se le preguntó a Pablo sobre las mujeres y el cubrimiento de la cabeza en el culto. Ahí mismo en el capítulo 11 se le preguntó sobre los abusos de la cena del Señor. En el capítulo 12 al 14 se le preguntó sobre los dones espirituales y el orden dentro del culto. También se le buscó preguntar a Pablo sobre la resurrección de los creyentes y finalmente en el capítulo 16 sobre la ofrenda para Jerusalén. Con toda esta extensa análisis, ya nos damos cuenta un poquito de lo que, cómo se va analizando, se va desmenuzando el tema de las cartas. Entremos a la sección 5, el contexto literario. Ya vimos el contexto histórico. Ahora vamos a ver el contexto literario. ¿Sí fue el contexto histórico? Sí. Ahora entramos al contexto literario, y es buscar entender cómo pensar en párrafos. Fíjate, una vez reconstruida la situación general de la carta, el segundo nivel de trabajo es el contexto literario. Seguir el camino del argumento de cada sección, párrafo a párrafo. Y aquí Gordon Fee introduce uno de los principios más prácticos y más transformadores de todo el libro. Fíjate, la frase la cito textualmente. Dice Gordon Fee, aprender a pensar en párrafos es importantísimo. No solo porque son unidades naturales de pensamiento, sino como clave indispensable para entender el argumento de la carta completa. La pregunta que debes hacer continuamente es: ¿cuál es el punto principal de este párrafo? Fíjate, este principio corrige uno de los hábitos más dañinos en el estudio bíblico popular. El hábito más dañino es hacer la lectura por versículos aislados. Muchas veces tenemos nuestro versículo preferido y nos concentramos en un versículo aislado. Pero cuando la Biblia está redactada versículo por versículo, como la vemos en nuestras Biblias actuales, la estructura visual misma invita a tratar cada numeración como una unidad completa de pensamiento. Aislar el versículo y como si fuera un pensamiento completo. Pero los autores bíblicos, te aviso, no escribieron en versículos. Los autores bíblicos escribieron párrafos, argumentos, cartas completas. Los versículos fueron numerados en el siglo XVI como una herramienta de referencia, no como unidades aisladas de significado. El método concreto que los autores proponen para cada párrafo es simple y poderoso. Para cada unidad de texto hay que responder dos preguntas. ¿Qué dice Pablo en este párrafo? Y luego, ¿por qué dice eso precisamente en ese punto?
cómo contribuye ese párrafo al argumento completo del capítulo y de la carta completa. Para demostrar esto, en este estudio, vamos a tomar 1 Corintios, capítulo 3, versos 5 al 17. 3 párrafos consecutivos en el corazón de la sección sobre las divisiones. Y el resultado es una ilustración mágica de lo que significa leer con contexto literario. Mira, esto no es algo que dice yo, sino que es algo que viene como análisis del libro original de la lectura eficaz de la Biblia. Es un laboratorio exegético en 1 Corintios capítulo 3, versos 5 al 17. Hasta este punto, el argumento de Pablo en 1 Corintios capítulo 1 al 4, el apóstol ha respondido a la mala comprensión del evangelio por parte de la comunidad de Corintios sobre el tema del corazón del evangelio, que es el Mesías crucificado. Es la contradicción de la sabiduría humana y no una nueva clase de sabiduría. Ha venido usando la argumentación de los propios nativos de Corinto como ejemplo de esta contradicción y ha presentado su propia debilidad personal como predicador, como una ilustración de todo el argumento que está presentando. Ahora, en el capítulo 3, verso 5, pasa a la segunda parte de su respuesta, hablando de la mala comprensión del liderazgo. El primer párrafo, versículos 5 al 9, ataca directamente la raíz del problema. Los corintios estaban divididos por sus líderes porque los ven como señores a quienes pertenecen ellos. Pablo desmonta esta visión con una analogía sobre la agricultura y dice, ok, él plantó, Apolos regó y esto es todo lo que son. Siervos con roles distintos, pero en la misma causa. El campo no le pertenece al sembrador ni al que la riega, le pertenece a Dios. El crecimiento tampoco depende de ellos. Cuando Pablo establece esto, la división pierde su base lógica por completo y se pregunta, ¿tiene sentido dividirse en torno a figuras que son solamente herramientas en las manos de alguien más? En este caso, en las manos de Dios. El segundo párrafo del capítulo 3, los versículos 10 al 15. Aquí cambia la metáfora. De la agricultura pasa a la arquitectura. Pablo puso el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Es Cristo. Y otros edifican sobre él. Aquí aparece uno de los malentendidos más frecuentes en la predicación popular. Cuando el texto dice que el fuego probará la calidad de la obra de cada uno, la mayoría lo aplica a la vida espiritual del creyente individual. ¿Cuánto de tu vida devocional resistirá el juicio divino? Pero ese no es el argumento que está tratando de formar Pablo. En toda la metáfora lo que se está edificando es la iglesia, es la comunidad, y la advertencia está dirigida al liderazgo que construye sobre ella. La pregunta de Pablo es, ok, ¿estás edificando la comunidad con Cristo como centro o con una sabiduría o elocuencia humana y sabiduría filosófica? ¿Por qué? Porque la madera, el heno y la hojarasca no son los pecados personales del creyente. Son los materiales equivocados con los que un líder puede levantar una iglesia que no va a resistir la prueba. El tercer párrafo, en los versículos 16 al 17, es donde ocurre el error más extendido de todos. Probablemente hemos escuchado este versículo aplicado al cuerpo físico del creyente, que dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo tanto debes de cuidarlo. Esa enseñanza existe en la Biblia. Pablo la desarrolla en el capítulo 6, en el versículo 19, pero no es lo que está diciendo aquí. El vosotros o el nosotros del versículo 16 es plural en el griego. Dice, ustedes juntos como comunidad
son el templo. La Nueva Versión Internacional lo traduce con más fidelidad diciendo: ustedes mismos son el templo de Dios. El Espíritu habita en medio de la iglesia reunida, no solo en cada cuerpo individual. Y la advertencia del versículo 17 que dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. No está apuntando al creyente que cuida mal su salud. Está apuntando directamente al que destruye la comunidad con sus divisiones. La gravedad del juicio que Pablo pronuncia aquí solamente se comprende cuando se lee el versículo dentro de todo el párrafo, dentro de su argumento, dentro de toda la carta. Observa lo que acaba de pasar. Cuando uno de estos 3 párrafos ha sido entendido frecuentemente de manera incorrecta, aislada, incluso por predicadores bien intencionados, precisamente porque se arrancaron de su contexto literario, el texto sobre el fuego que prueba la obra se convirtió en tema de retiro espiritual personal. El templo del Espíritu Santo se aplicó al cuerpo individual en lugar de a la comunidad, hablando solamente de salud física de la persona, y en ambos casos el argumento central de Pablo es la indignación de dividir la iglesia. Pero por una mala lectura se perdió el énfasis, el entendimiento por completo. Entremos a la sección 6. Un segundo ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 27 hasta el capítulo 2, verso 13. Los autores de la lectura eficaz de la Biblia quieren asegurarse de que el método no parezca aplicable solamente a Primera de Corinto. Por eso, ofrecen un segundo caso de estudio con una carta muy diferente. Incluso a muchos es la carta favorita, Filipenses. Una carta mucho más cálida, personal y menos polémica que Primera de Corintios. Eso, si la hemos leído, lo entendemos completamente. Corinto es polémica. La situación de Filipenses es distinta. Pablo está en prisión. La iglesia de Filipos es su iglesia, parece como si fuera su iglesia favorita, con la que tiene la relación más tierna de todas. Envió a Epafrodito con un regalo económico. El mismo Epafrodito se enfermó durante el viaje, la iglesia lo supo y se angustió. Dios lo sanó y Pablo lo envía de regreso con esta carta que tiene 3 propósitos claros. Punto número 1, informarles de su situación. Punto número 2, agradecerles el regalo. Y punto número 3, exhortarlos en 2 asuntos. Fíjate cómo es, lo vuelve a confirmar. El punto número 1 es la unidad. Y punto número 2, la amenaza de los judaizantes. El pasaje que Gordon Fee analiza en el capítulo 1, verso 27 hasta el capítulo 2, verso 13, es la exhortación a la unidad. Y de nuevo, el método de pensar en párrafos revela algo que la lectura aislada de versículos habría perdido por completo. El primer párrafo, en el versículos 27 al 30 del capítulo 1, abre la exhortación con una sola petición central: que los filipenses estén firmes en un mismo espíritu. Hago una pausa porque me encantaría que fuéramos leyendo, que hagas una pausa en el video y vayas y leas para que vayas viendo, analizando todo lo que estamos desmenuzando. El capítulo 1, repito, abre la exhortación con una sola petición central: que los filipenses estén firmes en un mismo espíritu. La oposición que están enfrentando no es un obstáculo accidental, es parte del llamado. Y la unidad es la respuesta correcta a esta presión externa. No es el repliegue individual, es la unidad conjunta. El segundo párrafo, capítulo 2, versos 1 al 4, avanza un paso. La unidad que Pablo está pidiendo requiere una actitud específica. Dice: no actuar por egoísmo ni por vanidad, considerar a los demás como superiores a uno mismo. La humildad no es solo una actitud personal recomendable, es más bien la condición necesaria para que la unidad sea posible. Estos 2 párrafos se confirman mutuamente
y leerlos juntos deja claro que el tema de toda la sección es la unidad de la comunidad y no el desarrollo espiritual individualizado. Entonces, llega el tercer párrafo, el más conocido, capítulo 2, versos 5 al 11, el himno de la humillación y exaltación de Cristo. Jesús, siendo de naturaleza divina, no consideró ese estado como algo a lo que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomó la condición de siervo, se humilló hasta la muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre. Es un texto de una riqueza cristológica extraordinaria y no es raro que se predique como exposición doctrinal de la encarnación. Pero Gordon Fee señala algo que cambia completamente cómo leerlo. Este no es el propósito de Pablo al incluirlo aquí. Pablo cita el himno para que los filipenses sean como Cristo, no simplemente para que sepan algo sobre Cristo. Jesús, en su encarnación, es el ejemplo supremo de la humildad que Pablo les está pidiendo en el párrafo anterior. La cristología es el argumento, no el destino. El predicar el pasaje como si su punto fuera la doctrina de la kenosis, sin conectarlo con la exhortación ética que lo rodea, es leer solamente la mitad del texto. El párrafo cuarto, en los versículos 12 y 13, es la conclusión. La expresión que usa Pablo, por tanto, no está ahí por accidente. Indica que lo que sigue es la aplicación de todo lo anterior. Dado el ejemplo de Cristo, dado que Él eligió la humildad y la obediencia, ustedes, o sea, nosotros, pero bueno, se refería a los de Filipos, tienen también que obedecer y trabajen en su salvación. La obediencia a la que Pablo los convoca es a vivir en unidad con humildad. No es una declaración abstracta, lejana sobre la relación entre la gracia divina y el esfuerzo humano, que es como se suele predicar este versículo. Es más bien la conclusión práctica de un argumento sobre cómo vivir juntos como iglesia, buscando enfáticamente parecernos a Cristo, así como la encarnación se dio. El descubrimiento más impactante de este análisis es el de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, ya que este pasaje es uno de los textos más citados del Nuevo Testamento para enseñar sobre la encarnación de Cristo. Está siendo usado en su contexto literario original como una motivación ética para la unidad y para la humildad, no como una exposición doctrinal. Esto no niega la profundidad teológica cristológica que tiene el texto, pero sí cambia cómo debe de predicarse. El propósito de Pablo al citarlo no era que los filipenses supieran más sobre Cristo, sino que fueran más como Cristo. Y ese es el punto que el predicador debe de transmitir. Entramos a la sección número 7, los pasajes difíciles de interpretar, de entender. Hay que ser honestos sobre algo que Gordon Fee también aborda con franqueza, y creo que a todos nos llega a suceder. Aún aplicando bien el método, hay pasajes en las epístolas que parecen genuinamente obscuros. No porque el método falle, sino porque hay una distancia histórica que ningún método puede cruzar completamente. Los autores del libro La lectura eficaz de la Biblia mencionan varios casos ilustrativos. Preguntas como, ¿qué significa la frase por causa de los ángeles en 1 Corintios capítulo 11, verso 10? O la pregunta como, ¿qué era exactamente los que se bautizaban por los muertos en 1 Corintios capítulo 15, verso 29? O ¿quiénes son los espíritus encarcelados a quienes Cristo predica en 1 de Pedro capítulo 3 verso 19? Otra pregunta, ¿quién es el hombre del pecado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3? La razón por la que estos textos son tan difíciles
es reveladora. No fueron escritos para nosotros. El autor y sus lectores estaban en la misma longitud de onda, en la misma visión, en la misma experiencia. Pablo podía escribir, ya sabes lo que lo detiene a los tesalonicenses, porque les había explicado ese tema cuando estuvo en persona con ellos. Ellos podían acomodar la carta a lo que habían escuchado de viva voz, pero nosotros no tenemos esa comunicación que Pablo sí tuvo con ellos, con los filipenses en ese momento, y eso hace que algunos pasajes escritos sean difíciles de manera permanente. Gordon Fee ofrece 4 principios para navegar este tipo de textos con integridad. 4 principios para poder leer pasajes difíciles. Primer punto: aprender a vivir con la incertidumbre. Dios nos ha comunicado lo que quiere que sepamos. Lo que no nos ha dicho puede despertar nuestro interés, pero nuestra incertidumbre en estos puntos debe hacernos humildes. No debe de hacernos escépticos ni dogmáticos. El silencio bíblico no es una invitación a especular o a deducir de nuestras propias intenciones, culturas o ideas. Hagamos una pausa y simplemente, esto no necesariamente tengo que entenderlo y está bien. Punto número 2, rescatar el propósito del pasaje aunque falten detalles. Fíjate, si no sabemos qué hacían exactamente los corintios al bautizarse por los muertos, no sabemos, pero sí sabemos por qué los menciona Pablo, para mostrar que ellos mismos se contradecían al negar la resurrección. El propósito es accesible aunque el detalle no lo sea. Punto número 3, distinguir lo cierto de lo posible. Hay 2 listas: lo que el texto dice con certeza y lo que es posible, pero no necesariamente cierto. No mezclar las 2 listas. No predicar la segunda como si fuera la primera. Lo que es cierto con toda seguridad, pero lo que es posible, pero no tengo la certeza, no lo prediques, no lo interpretes. Punto número 4. Me gusta mucho este punto porque es consultar los comentarios para estos casos. Fíjate, para los pasajes genuinamente difíciles, un buen comentario bíblico es indispensable. El criterio de calidad es claro. Los buenos comentarios presentan las diversas opciones, explican las razones en pro y en contra y admiten cuando no hay solución definitiva. Si un comentario bíblico tiene siempre respuestas seguras para todo, ojo con esto, desconfía de él. ¿Por qué? Porque los mismos comentaristas bíblicos son estudiosos que han hecho un gran trabajo, pero si en todo tienen certeza, entonces son Dios. Y tenemos que tener cuidado con esto. Hay detalles que confirman por la arqueología, por la literatura, por el análisis histórico. Pero todos los comentaristas regularmente son precavidos y cuidadosos en decir sobre este tema hay diferentes puntos o versiones. Y ellos mismos no aseguran completamente todo. Es muy interesante. Siempre es bueno tener las referencias con comentarios bíblicos. El 4 principio es especialmente iluminador. Gordon Fee lo dice con humor y con fuerza. Puede estar seguro de que donde hay entre 4 y 14 opciones viables en cuanto al significado de un texto, aún los eruditos están adivinando. Hay una humildad intelectual profundamente sana en esta afirmación. La certeza es una virtud cuando está justificada. Cuando no está justificada, se convierte en un obstáculo. Y tenemos que ser muy cuidadosos al observar, al analizar y al interpretar los textos que estamos estudiando. Y no asumir que somos dueños de la verdad. Hay detalles que ni los comentaristas, ni los biblistas, ni los más profundos eruditos tienen
plena o completa certeza de algunos de los versículos. Entremos al cierre, a la sección 8, las epístolas como cartas del Espíritu. Cerremos con esta perspectiva que integra todo lo que hemos visto hoy. Las epístolas o las cartas no son menos palabra de Dios por ser cartas ocasionales dirigidas a situaciones específicas del siglo I. Al contrario, es precisamente porque Dios eligió hablar a través de cartas reales a personas reales sobre problemas reales que su palabra sigue teniendo la capacidad de hablar a nuestras comunidades y situaciones reales el día de hoy. Un tratado teológico complicado, por muy preciso y completo que fuera, no podía hacer lo que Primera de Corintios hace. Porque los problemas de Corintio son reconocibles. El orgullo intelectual que divide comunidades, los conflictos sobre liderazgo, la confusión sobre los dones espirituales, los límites de la libertad cristiana, los desacuerdos sobre el cuerpo y la sexualidad. Son los problemas de cada iglesia viva en cada generación. Han pasado y siguen pasando y seguirán. Cuando leemos Primera de Corintios en el contexto que merece, no encontramos un documento arqueológico sobre una comunidad del siglo I. Más bien encontramos el Espíritu Santo hablando a través de Pablo a una comunidad que se parece sospechosamente a la nuestra. Y eso no es una casualidad, es la naturaleza de la Escritura. La próxima lección vamos a continuar con las epístolas, pero pasaremos a la segunda mitad de la tarea, la hermenéutica, y una vez que entendemos lo que Pablo dijo a Corinto, preguntándonos, ¿cómo lo traemos a nuestra situación? ¿Qué aplica directamente y qué requiere discernimiento cultural? O preguntarnos, ¿cómo navegamos los textos sobre los que los creyentes sinceros tienen diferencias desde hace siglos? Vamos a poder entrar en esos temas. Será nuestra lección posiblemente más desafiante y también una de las más necesarias. Te agradezco que hayas llegado hasta este punto. Tenemos una buena lección número 3. Te invito a que compartas el contenido que estamos haciendo para personas que quieran conocer más sobre el contenido y la palabra de Dios, poder entenderlo, orar antes y después de tomar estas lecciones y dejarnos tus comentarios. Comparte. Gracias por estar aquí y nos seguimos escuchando. Comparte también los videos cortos que hacemos con devocionales, enseñanzas sobre la Biblia y estamos empezando los temas familiares. Bendiciones, que tengan una excelente semana, no importa cuándo nos hayas escuchado, que espero que esto sea de bendición para tu vida.